Capítulo 25. Un abrir y cerrar de ojos, ya era el cambio de año. A pesar de que este no fue un año particularmente alegre, la ciudad de Zhenguang había exhibido una muestra jubilosa como de costumbre. Todavía faltaba medio mes para el festival de primavera, pero el Palacio Imperial aflojó los toques de queda por la noche y, con la aprobación del Consejo de Ancianos, el impuesto a los empresarios se redujo para alentar el comercio. Además, en nombre del emperador, empezaron a convocar a algunos de los funcionarios que se habían desempeñado bien en el último año y regresaron a la capital para recibir premios y reconocimientos. Tan simple que, en solo 3 días, la ciudad de Zhenguang había sido restaurada a su antiguo y próspero ser. Parcialmente manipulada por los funcionarios, la ceremonia de Año Nuevo de este año fue particularmente grandiosa, ya que varias familias adineradas comenzaron a ingresar a la capital. Dentro de la ciudad, las decoraciones ya se habían instalado, con actuaciones a menudo. A pesar de lo desordenado que estaba el mundo en ese momento, o de la urgencia de la guerra en las fronteras, la gente de la capital aún estaba cautivada por la escena ante sus ojos. A medida que el viento frío pasaba por las murallas de la ciudad, fue como si percibiera un aroma de la festividad, antes de dirigirse hacia el norte. Sin embargo, la guerra con Yan Bei parecía ser cada vez más urgente. Su Chioe parecía estar durmiendo más tarde cada noche, y a veces ni siquiera dormía. La cera de la vela rodó sin fin, apilándose en el candelabro mientras la tenue luz iluminaba su rostro que parecía tan pálido, pero su espalda parecía recta. Hace 3 días, Chu Qiao finalmente había visto a Shao Che. Ese día estaba nevando. La nieve que se había acumulado después de una tormenta de nieve de 4 días tenía casi 2 pies de profundidad, y uno se hundiría hasta los muslos mientras caminaba. Chu Qiao siempre había estado enferma en este último año, y terminó quedándose en la casa. Esa noche, de repente, escuchó la risa de su Chioe desde lejos, mientras se apoyaba en su suave cama, frunciendo el ceño. De repente, abrió los ojos solo para sentir una ola de aire frío que venía de la puerta. No pudo evitar estremecerse y levantarse la manta, mientras enderezaba su cuerpo. Su Chioe levantó la cortina y le habló. Singer, mira quién está aquí. Después de decir eso, llevó a la persona a la habitación. Shao Che caminó hacia atrás de cara a la luz. Su blusa negra no tenía bordados floridos y se veía bastante aburrida, sin otras decoraciones pomposas. Parecía ser el mismo de siempre, aunque parecía más alto y delgado. Sin embargo, su rostro no parece haber cambiado mucho con respecto al pasado. La única diferencia importante era que sus ojos ya no tenían la arrogancia que solía tener, y se veía bastante tranquilo y maduro. Incluso mientras sonreía, había un toque de falta de familiaridad y parecía estar siempre en guardia. Casualmente la saludó y asintió levemente, antes de decir con calma. Por fin nos encontramos. La comida venía de la cocina. Shao Che había traído un poco de vino Qianggu. Parecía bastante fuerte, ya que el olor a alcohol llenó toda la habitación en el momento en que la abrió. Conversó con su Chioe y habló en detalle sobre la guerra y sus planes futuros. De vez en cuando se reían y se burlaban el uno del otro. Su Chioe nunca tuvo muchos amigos. Quizás, aparte de este hombre, no habría nadie que pudiera charlar tan casualmente con él. Chu Qiao se sentó tranquilamente a un lado y los escuchó hablar. Eventualmente, comenzaron a recordar su pasado, ya que solían ser rivales en la escuela militar. Solo cuando comenzó la guerra, cuando los poderes corruptos comenzaron a usurpar el poder del gobierno imperial, finalmente se unieron como amigos. Ambos tuvieron un nacimiento noble, con sueños asombrosos para el futuro y talento para respaldar sus sueños.
No sucumbieron a las reglas y sus cosmovisiones no fueron contenidas por sus países, teniendo opiniones tercas y extremas sobre el mundo. A ojos de sus familias, eran el traidor que se apartó del camino normal. Habían enfrentado muchos altibajos, dominando el centro de la política. Aun cuando sus corazones eran firmes como el acero, exudaban una pasión ardiente. Muchas veces, las amistades entre los hombres eran innecesarias de cualquier explicación. Chu Qiao se sentó a un lado y observó cómo Su Xiue discutía con un vigor tan raro, junto con que Shao Che estaba tan desenfrenado. En ese momento, sintió como si los dos hombres que estaban delante de ella fueran árboles que habían crecido para dominar el mundo con las tormentas que habían atravesado. Otra figura apareció de repente en su mente. Le recordaron cómo estaba también, alguien con quien se había asociado en el oscuro pasado. Cuando Shao Che y Su Xiue todavía disfrutaban de la prosperidad del mundo, ella había estado luchando sin parar junto a esa persona. Sin embargo, en última instancia, se habían convertido en un simple transeúnte. Esa noche, Su Xiue estaba borracho. Su tolerancia al alcohol nunca había sido tan buena, pero pudo controlarse muy bien. Sin embargo, al ver a su amigo por primera vez durante tanto tiempo, parecía como si él decidiera eliminar todas las restricciones. Sin embargo, Chu Qiao sabía que simplemente estaba demasiado cansado. Más asterisco más asterisco más. En los últimos días, hubo una gran tormenta de nieve en el noroeste, y una mala cosecha en el suroeste. Un tercio del imperio estaba lleno de problemas, ya que la corrupción abundaba en la capital real, lo que hacía que los alimentos y las necesidades no pudieran llegar a las manos de los civiles. Shao Yang mantuvo el control sobre la parte occidental del imperio, pero hizo la vista gorda a toda la corrupción para obtener el apoyo de las otras familias nobles. En medio año, más de 200.000 civiles en el oeste habían muerto, y millones de civiles se convirtieron en refugiados. Algunos se dirigieron al sur, algunos se dirigieron al este, algunos incluso se dirigieron hacia el noroeste nevado. Había innumerables civiles hambrientos abarrotados en los pasos Yanming, Tanggu y Yao. Miles murieron de hambre o se congelaron a diario. Su Xiue ya había informado la situación actual docenas de veces, sin embargo, en toda la corte, nadie estaba dispuesto a apoyarlo, ya que sus cartas fueron ignoradas en medio de su disfrute en las cortes. El Consejo de Ancianos era como un grupo de gusanos podridos y se negaba a ver a través de la fachada de prosperidad que solo se mostraba en la capital real, lo que permitía que varios funcionarios locales permanecieran corruptos como lo deseaban. Su Xiue informó que las catástrofes naturales habían provocado más de 200.000 muertes, sin embargo, los ancianos creían obstinadamente que el clima no existía y que todos los civiles vivían en paz y armonía, satisfechos por la riqueza del imperio, y que Su Xiue era simplemente hablaba sin sentido. Su Xiue les informó que había casi 1 millón de refugiados alrededor de los pasos Yanming, Tanggu y Yao, y que si no se tomaban medidas, podría haber un levantamiento civil. Sin embargo, los ancianos estaban convencidos de que los 3 pases estaban completamente bien defendidos, y que no había ni un solo criminal a la vista. Su Xiue advirtió que el imperio Xia estaba en un punto de inflexión en el que pronto dejaría de existir, sin embargo, esos ancianos simplemente cerraron los ojos ante el estado actual de los asuntos, sin dejar de hacer caso omiso de todo. No solo eso, sino que habían acusado a Su Xiue de hacerse el importante solo porque él tenía el control sobre gran parte de los ejércitos del imperio Xia. Mientras discutían en los tribunales, innumerables civiles morían. Los ancianos usaron cartas de alabanza supuestamente escritas por los civiles como evidencia, y afirmaron la sabiduría incomparable del emperador reinante, y luego acusaron a Su Xiue de reclamar hechos sin la evidencia adecuada. Evidencia.
Chuqiao escuchó cómo había regañado furiosamente a algunos de los generales en su habitación. Estaba tan enfurecida al punto que su rostro se puso verde y sus ojos parecían estar arrojando fuego. Los ancianos habían ignorado la vista de la multitud de civiles, y optaron por olvidarse de los innumerables cadáveres que cubrían la región occidental mientras cerraban sus oídos a los ensordecedores gritos de ayuda. Y luego, se atrevieron a citar el único incidente en el que los funcionarios corruptos habían planeado burlarse de él. Esa noche, antes de quedarse dormido, permaneció en silencio durante mucho tiempo antes de susurrarle al oído, diciéndole cómo deseaba realmente poder matar a todos los gusanos del imperio. Lo dijo tan fríamente que incluso Chuqiao sintió que los escalofríos le recorrían la espalda. Extendió la mano, le rodeó la cintura y le tocó los brazos con suavidad. Ella podía sentir claramente sus músculos tensos y su piel fría, era como si hubiera una capa de determinación helada. Chuqiao sabía que simplemente lo estaba diciendo. A pesar de que tenía un gran poder, de que tenía el control sobre los grandes ejércitos, de que ya estaba alienado por su familia, siempre habría cosas de las que debía preocuparse y que simplemente no podía ignorar. Más asterisco más asterisco más. El emperador Xia, cuya vida colgaba previamente de un hilo, de repente dio un giro para mejor. Su estado de ánimo era mucho mejor y ocasionalmente podía aparecer en la corte. En cuanto a este emperador, nadie se atrevió a subestimarlo. Todos estos años siempre había parecido ser así. Parecía que no le importaba mucho la política, sin embargo, cada vez que alguien lo cruzaba, podía lanzar un ataque devastador. El incidente con Yan Bei fue un ejemplo sangriento. Sin embargo, todos también pensaron que el emperador era humano y finalmente moriría. Con Shao Che y Shao Yang compitiendo por su favor, quien quiera hacerlo más feliz tendría más posibilidades de ganar. A partir de ahora, el emperador parecía estar más satisfecho con Shao Yang, quien siempre informaba de la forma en que los civiles estaban extasiados con su gobierno. En tal situación, ¿quién se atrevería a comenzar a reportar todos los desastres para arruinar su estado de ánimo? Incluso Shao Che tenía que pensárselo 2 veces si quería reportar cualquier información relacionada. Inicialmente, Shao Che no estaba en la ciudad de Zhenguang, por lo que Su Qiue se mantuvo solo forzando la cantidad patética de recursos de los otros departamentos para enviarlos a los 3 pases como ayuda humanitaria. Sin embargo, sus esfuerzos fueron limitados en última instancia. Se cometió un pequeño error en la distribución de alimentos en el paso Yao. Debido a la falta de alimentos, la papilla emitida para raciones se volvió cada vez más acuosa. Provocado por una declaración levemente ofensiva hecha por un solo soldado a un civil, se formó una revuelta. En la pequeña pelea, hubo más de 30 muertes de soldados y más de 50 entre los civiles con más de 100 heridos. Su Qiue estaba en el estudio con Chuqiao cuando Yoeqi llegó con la noticia. Ella nunca investigó los asuntos de Su Qiue, pero él nunca se lo ocultó cuando ella estaba cerca. Escuchó los ataques verbales lanzados contra él tanto por los oficiales como por los civiles afuera del paso Yao. Yoeqi reveló la acusación hecha contra Su Qiue con una expresión sombría. Esa gente lo había acusado de monopolizar las raciones destinadas a aliviar la crisis, de ser un funcionario malvado y de corazón frío que oprimía a los civiles. También lo maldijeron, incluso yendo tan lejos como para decir que no tendría descendientes. Escuchó con una expresión indiferente en su rostro, hasta que Yoeqi ya no estaba dispuesto a continuar. Le insinuó que continuara con una mirada severa en sus ojos. Después de que Yoeqi se fue, ella no se atrevió a caminar hacia él. Era una tarde fría ese día, mientras la luz del sol brillaba en su rostro cada vez más delgado. Se dejó caer en su silla y bebió su té en voz baja como si nada hubiera sucedido justo ahora.
Sin embargo, Chuquiao vio un poco de agua saliendo de esa taza de jade blanco, a través de una grieta que se había formado recientemente mientras sostenía la taza en su mano. Sí, estaban muriendo de hambre. A medida que las calamidades descendían sobre los civiles, llevándolos a la desesperación, los otros funcionarios estaban llevando a cabo sus actos corruptos. Merecían morir. Sin embargo, los civiles no sabían que el tribunal había permitido que esto sucediera a sabiendas. Nadie se preocupó por la corrupción de los funcionarios, ya que las noticias de la crisis fueron censuradas a propósito, con el argumento de que se debían atender otros recados, solo después de los banquetes de primavera. Cada comida que los civiles estaban tomando actualmente se debía a los esfuerzos de Su Chioe, ya que vendía sus diversos activos para recaudar dinero para la comida. Nadie imaginó que una persona arrogante como él bajaría su estatus y rogaría a los mercaderes de la capital que ayudaran a los civiles a sobrevivir este año de hambruna. Estaba agotado y desesperado, por lo que recurrió a beber en exceso frente a la mesa del comedor, afirmando que el emperador era un gobernante fatuo y que la corte era ingobernable. Además, calificó a Zhao Yang de ser un tonto, jurando cortarle la cabeza esa misma noche. Estaba realmente borracho, hasta el punto de que se había vuelto confuso. Esa noche, Chuquiao acompañó personalmente a Zhao Che, medio borracho, a la salida de la mansión. Sin embargo, cuando salieron por la puerta, el séptimo príncipe, aparentemente borracho, enderezó su postura, sus ojos ya no parecían borrachos. Con un tono sobrio, él le dijo a ella: «Vuelve y cuídalo adecuadamente». Chuquiao lo miró y permaneció en silencio. La expresión de Zhao Che era fría mientras continuaba diciendo: «Desde que la situación se produjo, no puedo hacer nada. Si esto continúa, me enfrentaré a toda la clase alta de Xia. Todavía no tenemos el poder para hacerlo». Zhao Che estaba tranquilo mientras hablaba en voz baja. Chuquiao no lo miró más mientras se giraba para alejarse. De repente, Zhao Che gritó su nombre detrás de ella. Se dio la vuelta cuando él le dijo en tono serio: «Es un buen hombre. No lo decepciones». Chuquiao entrecerró los ojos cuando abrió la boca para decir: «Tú también». Sus palabras fueron ambiguas. Igualmente, ¿qué significaba eso? ¿Era una buena persona también? No. Zhao Che era plenamente consciente de lo que quería decir. Sin embargo, ella no esperó su respuesta cuando se dio la vuelta, su frágil figura desapareciendo en la distancia lentamente. «Es un buen hombre, no lo decepciones». El cielo estaba oscuro, con meteoritos volando alrededor. Mientras soplaba el viento, respiró hondo y, al parecer, olió el olor a hambruna del oeste. Cuando Chuquiao regresó a la habitación, la mesa de comida había desaparecido. El borracho Su Chioe ya no estaba en la cama. Caminó hacia el estudio y abrió la puerta, dándose cuenta de que estaba sobrio y sentado detrás de su mesa, estudiando el montón de trabajo frente a él. Se quedó allí por un largo tiempo, esperando que él escribiera y sellara su carta antes de que se acercara. Se agachó frente a él y le tomó la mano, luego se sentó en su regazo y permaneció en silencio. A medida que la luz de las velas en la habitación parpadeaba, dejando escapar chispas ocasionales, la fragancia del incienso en la olla de incienso flotaba en el aire en forma de humo. Su mano estaba seca mientras acariciaba su cabello. «Singer», la llamó en voz baja y fatigada, sin decir nada después. Ella apoyó la cara en su pierna, mientras olía la fragancia de su cuerpo. Con una voz cálida y suave, ella respondió: «Lo entiendo todo». Su rodilla se sacudió ligeramente mientras apretaba su agarre en su mano. Sí, ella lo entendió todo. Entendió sus esfuerzos, porque estaba tan cansado, porque estaba tan decepcionado con este país y porque odiaba todo lo que lo rodeaba.
El emperador estaba gravemente enfermo, mientras que sus hijos estaban envueltos en una lucha interna por el poder. Además, todas las organizaciones de la capital se encontraban en el camino de la corrupción. En cuanto a sí mismo, después de haber pasado por las dificultades de la guerra, fue testigo del sufrimiento de los ciudadanos de clase baja y sobrevivió contra todo pronóstico. ¿Cómo podría soportar ver a este país caminar por el camino del declive? ¿Cómo podía tolerar las caras repulsivas de los funcionarios? Él todavía jugó un papel importante en esta lucha por el poder, pero sin la ingenua idea de que todo cambiaría una vez que Shao Che hubiera ascendido al trono. Sin embargo, antes de poder obtener lo que quería, tenía que pasar por todo esto nuevamente. No sabía qué quedaría de este mundo una vez que hubieran eliminado a todos sus enemigos. Las civilizaciones serían destruidas. Los civiles serían masacrados. Los ejércitos serían sacrificados, mientras que el país dejaría de existir. Quizás, serían los únicos que quedaron en pie en esta tierra herida, donde innumerables personas habían sacrificado sus vidas por esta guerra. ¿Qué era exactamente el poder? Después de la guerra, todo sería destruido. Podrían pagar ese precio. Singer, no soy una buena persona, dijo esa noche antes del amanecer. Más asterisco más asterisco más. Los 5 días que siguieron después fue otro período oscuro para el continente de Meng Occidental. Los civiles fuera de los 3 pasos finalmente se rebelaron. Atacaron las diversas mansiones de las familias ricas en el oeste, robándoles la comida y el dinero. Como tenían hambre, recurrieron a mendigar comida. Cuando eso no funcionó, recurrieron al robo y finalmente se rebelaron. Cuando los funcionarios corruptos fueron empujados a la desesperación, no tuvieron más remedio que rebelarse. Cientos de miles de civiles se armaron con palos de madera y piedras cuando irrumpieron en las mansiones de las familias ricas, cometiendo actos de incendio en las tierras de Lonaxi. Innumerables personas murieron en el pandemonium. Los soldados que defendían el territorio eran como muñecos de papel que se derrumbaban cuando se enfrentaban al ataque de los civiles enojados. A pesar de sus súplicas de ayuda, afirmando que los civiles no podían ser contenidos y que tenían un cerebro, nadie los creyó. Los funcionarios refutaron sus afirmaciones, diciendo que solo estaban encontrando excusas. Los funcionarios locales y los aristócratas nobles se quedaron atónitos mientras seguían presionando para pedir ayuda, pero ningún funcionario de la capital estaba dispuesto a abofetearse e informar el asunto a la corte. Solo podían movilizar sus propias tropas en secreto para estabilizar la situación. Sin embargo, sus esperanzas se vieron frustradas por Su Xiue cuando preguntó, ¿la capital es pacífica? Los civiles de Lonaxi acaban de otorgarle un regalo al emperador. ¿Por qué se rebelarían en esta coyuntura? Eso es ridículo. Por lo tanto, no pudieron movilizar a sus tropas cuando el conflicto descendió a un estado de emergencia.